So the name of this session is navigating news you can use for media literacy for citizens. So what do I mean by that? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, yo me refiero a todo lo que ven en la pantalla, cualquier tipo de comunicación o información que estén tratando de comunicar. Todos estos son los canales a los que nosotros podemos tener acceso, las noticias, las revistas, todo lo que esté allá afuera que nos esté dando información en el día a día. Esto significa que los medios de comunicación están en todos lados y por eso es que yo creo que es crucial poner atención a esto. Todas estas plataformas, estoy seguro que todos tenemos acceso. Y de la manera en la que nosotros accesamos a ellos es a través del internet, a través de nuestros teléfonos, nuestra computadora. Y yo creo que es crucial porque algunos estudios muestran que se hicieron en el verano pasado, todos en adultos, y les preguntan, ¿de dónde estás recibiendo las noticias? ¿En qué canales? Y esto fue lo que ellos respondieron. Y la mayoría dijeron que a través de aparatos electrónicos. Y así es como funciona. Tú te registras y así es como recibes la información. Aquí también se les preguntaron a personas entre 19 y 24 años, les preguntaron a qué plataformas ellos ingresan para obtener esta información. Y lo que dijeron es que la mayoría de las noticias las reciben en redes sociales y hay una gran cantidad de personas adultas que están tomando las decisiones con esta información. Entonces, ¿por qué es importante? Esto es algo que nosotros tenemos que recalcar porque hay retos que nosotros vamos a enfrentar. Uno de los primeros o principales retos para los ciudadanos jóvenes y en realidad para todos nosotros es cuáles son los propósitos de las redes sociales. La primera es que ellos están tratando de hacer dinero con nuestra atención. Entonces, si nosotros estamos recibiendo este contenido en redes sociales, es importante saber por qué ellos están mostrándonos este contenido. Las redes sociales nos preguntan y nos piden en realidad que estemos en constante contacto con ellas. Y por eso hay que tener una estrategia base para este algoritmo, porque ellos tienen recomendaciones, puedes recibir diferentes componentes y características que conforman este algoritmo con cosas que a ti te gustan y te llaman la atención para que sigas en constante consumo. Y es muy interesante porque este algoritmo es muy efectivo y causa una amplificación de información, verdadera o no, pero se viraliza rapidísimo. Y estas son las estrategias que ellos implementan. También ellos ofrecen ciertos canales que, aunque no te ofrezcan diferentes perspectivas, ellos te siguen mandando información porque tú en algún momento seleccionaste alguna página en específico. No importa si es válido, no importa si es verdadero o no, te seguirá llegando esta información. ¿Y por qué esto es preocupante? Es porque muchos de nuestros jóvenes adultos están tomando decisiones a través de esta información que están recibiendo. Aquí hay un estudio que se hizo en el 2020, cuando estaba empezando la pandemia,
Y estas personas dijeron estar recibiendo esta información a través de las redes sociales. Y en realidad ellos sentían que tenían un poco de desinformación. ¿Y por qué esto es crucial? Porque la desinformación es mucho más divisiva en las redes sociales que en cualquier otra plataforma. La desinformación es la forma más común de interactuar. Y es algo que lo más probable es que tú lo hayas experimentado con algún familiar o un pensamiento que tú tengas y ellos no lo comparten y ahora todos están compartiendo esa información. Entonces, no importa si es intencional o no, esta información se está viralizando. También la desinformación es información falsa, deliberada, para creer o causar un daño. Estos dos conceptos que les estoy explicando los vemos más y más en eventos grandes, nacionales, globales, como la pandemia del COVID-19. Estas son dos preocupaciones que tenemos: la desinformación y la información errónea. Hay desinformación en todos lados, esto se lo tengo que decir. No importa si es en un evento local o global, pero hay un par de estrategias que nosotros podemos utilizar en nuestro día a día para poder solucionar este problema. Hay muchísimos currículums alrededor de las plataformas que están respaldando esta información. Uno, tenemos que reconocer estas banderitas rojas y esta desinformación. La primera es el sensacionalismo. Y esto viene a través de titulares muy llamativos que utilizan un lenguaje muy emocional o que también tienen un sentido de miedo. Y aquí es donde tú tienes que parar y repensar. La segunda, que es muy importante, es la falta de recursos. Es decir, si ellos están haciendo o están diciendo algo pero no sabes quién lo está diciendo, entonces te tienes que cuestionar si es verdad o no. Y tú tienes que tomar esa decisión de si creer o no. Estos dos conceptos son muy importantes cuando ustedes están en las redes sociales obteniendo información. También tienes que considerar si tienes algún cierto sesgo. Y esto es muy importante cuando tú estás interactuando con cierta información. Es muy importante pensar en cuál es la motivación de estos organismos o estas entidades para publicar ciertas cosas. ¿Cuál es la verdadera intención? Y si están nada más ofreciendo ciertas perspectivas, tienes que preguntarte, ¿hay otras maneras de contar esta historia que están dejando fuera? Y también, ¿qué idioma están utilizando? Si tienen algunos visuales que te estén direccionando en otra ruta, y qué organizaciones están fondeando a estas entidades. La tercera es practicar esta lectura lateral. Y esta es una manera muy elegante de decir que tienes que verificar la información, saber de dónde viene y en realidad echarte un clavado para ver la veridad de esta información.
Cuando tú estás interesado en investigar si lo que sea que estés leyendo es creíble, entonces tú tienes que seleccionar ciertas páginas que probablemente te tome un poquito de tiempo, pero por ejemplo, Stanford tiene un departamento donde pudieron crear un sistema donde tú puedes ver si la información que estás leyendo y esas páginas son creíbles y si tienen algún cierto de entidades que las respalden. Número 4 es practicar la resistencia. Antes de empezar a compartir esta información, tienes que pausar. Tienes que saber si hay alguna banderita roja en lo que sea que estés leyendo. Tienes que preguntártelo a ti mismo, porque hay mucho poder en no querer involucrarte con cierto contenido. Y como les digo, las redes sociales y muchas de las noticias vienen a través de estos canales. Su propósito es mantenerte interactuando con ellas. Y tú puedes decidir no interactuar con ellas, no seguir haciendo clics, no continuar leyendo. Así es que hay mucho poder en practicar la restricción. También quiero que estén pensando en hacer una dieta de las redes. Cosas como ¿de dónde vienen todos estos recursos? ¿Vienen solamente de las plataformas de redes sociales? Pregúntate, ¿tengo algunos otros canales donde pueda obtener esta información? Y creo que al final, lo que yo quiero decir es que todos tenemos en común un ecosistema y lo que sea que nosotros pongamos allá afuera en el mundo tiene un impacto. Estamos interactuando con esto todo el tiempo y en realidad es crítico el pensar cómo queremos interactuar como ciudadanos. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos ser? Y no podemos ser todos ciudadanos informados y votantes si tú no vas y buscas esta información. Y yo sé que puedes pensar, sí, estas son buenas estrategias, pero quieres aprender aún más. Hay muchos recursos allá afuera que te pueden ayudar para que te aseguren que estés bien informado de lo que realmente está pasando para tomar decisiones. Yo tengo estos recursos y más en una página de internet y en un documento donde ustedes se lo pueden llevar a casa para tener una perspectiva mucho más profunda sobre esto. Ahora quiero tener una sección para preguntas y respuestas para aquellos que quieran decir algo. Bueno, primero tenemos a estos 3 panelistas que resolverán algunas preguntas y después tomaremos las preguntas del público. Vamos a empezar con Neil. Y también tenemos a Rick. Así es que gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Tengo un par de preguntas que preparé con anticipación. Así es que voy a ir de uno al otro. Y la ventaja es que tenemos un grupo pequeño, entonces voy a poder resolver y ellos podrán resolver sus preguntas de la mayoría de ustedes. Primero conmigo. Y que pensemos sobre las noticias en las redes hoy en día. ¿Qué significa esto en la democracia?
Y quiero que me expliques por qué es importante y por qué no. Bueno, yo soy parte de esta organización que se llama KQED y lo que hacemos es obtener dinero, más de 300,000 millones de dólares, y aquí es donde nosotros decidimos con este dinero cómo se impacta a la sociedad en todo California. Y nosotros también tenemos bastantes alianzas con otras organizaciones. Y por cierto, amé tu presentación, creo que es muy importante cuando estamos tratando de figurar cómo obtener información que sea válida y confiable. Y creo que aquí en el área de la bahía tenemos bastantes canales, tenemos canales locales que nos dan noticias, hay muchísimas publicaciones que se originan aquí. Tenemos a bastantes personas, tenemos a bastantes periodistas con mucha credibilidad. Y muchas de las veces puedes leer algún artículo y puedes decir, no, yo estoy muy confiado de la información que estoy obteniendo porque la estoy obteniendo de primera mano. Y la realidad es que a nivel nacional hay mucha tensión, muchos gritos, mucha controversia, pero cuando nosotros pensamos a nivel local sobre lo que está pasando en nuestra ciudad, con nuestro alcalde, quiero decirles que somos muy afortunados de tener todos estos canales de comunicación. Y en este medio ambiente de desinformación, de mentiras, está diseñado para confundir a las personas. Y la realidad es que podemos tener mucho más apoyo de nuestros canales locales para estar mejor informados. Ok, ahora le daré la palabra a Rick. Ya escuchamos de dónde vienes y quiero que te introduzcas primero. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es genial estar aquí. Mi nombre es Rick Panganiban y yo soy el gerente en línea del aprendizaje de la organización KQED. Y estoy seguro de que ustedes consumen parte de nuestros productos a través de diferentes canales. Y también nosotros tenemos mucho apoyo de la comunidad. Wow, estoy impresionado de cuántos levantaron la mano. Los aprecio. Es un honor trabajar para esta organización. Y trabajamos con muchos otros estados, con Chicago, con Boston. Pero somos la estación de una plataforma en línea que es de las más grandes e importantes. Y aquí es donde ayudamos a gente joven y a educadores a navegar este mundo tan grande de los medios de la comunicación. Trabajo con educadores y con las personas que trabajan en las bibliotecas, bibliotecarios, y los ayudo a navegar el sistema desde la primaria hasta la universidad. Bueno, tengo una pregunta que viene de los estudiantes.
Desde tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias para estas personas jóvenes entre cómo encontrar un canal que les está desinformando y otro que simplemente les está llevando a pensar cosas un poco distintas? Bueno, el hacer el trabajo que hago en mi estación, sabemos que hay mucha desinformación allá afuera, porque la gente ha venido, me lo ha dicho, me lo ha comentado, y hay mucho pasando allá afuera que está desinformando a las personas. Y es donde empieza solamente a bajar en tu muro, en cualquier red social en la que estés, y estás mirando información que no es verídica. Y como tú lo mencionaste, ¿cómo tenemos que parar de hacer ese clic y tomar una pausa para pensar lo que estamos leyendo? Porque entonces empiezas a ver cosas que no tienen sentido, empiezas a ver una noticia de, oh, aquí hay como un panda o algo. Y creo que esta es una alarma donde nosotros tenemos que pausar, porque invertimos muchísimo tiempo en nuestros teléfonos y es muy fácil abrir cualquier notificación que nos llegue, y aquí es donde tenemos que hacer una pausa. Yo soy de la generación donde todavía existían las computadoras portátiles. Y aquí era donde yo tenía que abrir una ventana, tenía que empezar a buscar algo y no recibí una notificación en mi teléfono. Entonces todo esto que estamos viendo hoy en día sí nos está ayudando, pero también es mucho más fácil. Quiero preguntarle a los adolescentes que están aquí, ¿alguno de ustedes han tenido que utilizar esta sección donde en la barra tienen que escribir lo que quieren saber? Pues en realidad no, porque también puedes hablarle tú a tu teléfono. Bueno, creo que ya sabemos que todos recibimos información que nos puede confundir. ¿Cómo le puede hacer la gente para cuando ellos quieren investigar algún tema en cuestión de la política y quieren estar bien informados para tomar decisiones? ¿Cómo lo hacen? Pues puede ser que cuando tú tienes que votar, hay muchas personas que no votan, pero tienen personas a su alrededor, familiares que lo van a hacer. Es importante que la información que tú estés recibiendo te va a hacer sentir que estás tomando una decisión clara. Creo que todos lo hemos sentido, ¿correcto? Encontramos a muchas personas quienes están intentando obtener esta información, o que a lo mejor van a votar por primera vez y sienten que están desinformados. Y como sabemos que hay mucha confusión allá afuera y no es clara, muchas de estas personas te pueden decir que han escuchado o saben la información que saben a través de Facebook. Entonces, esto significa que ellos no saben de dónde viene la información que leyeron en Facebook. Y ciertamente, como las personas de Cal Matters y también de donde yo trabajo, pensamos en no nada más qué es lo que está diciendo este candidato o qué está diciendo el otro, es también qué está opinando, qué piensa la gente, de dónde viene el dinero. Lo que sea que estés votando, por lo que sea que estés votando, cualquier carta de derecho en la que quieras que se pase, tienes que saber de dónde viene ese dinero e identificar de dónde viene esta información
es importante. También de dónde viene ese dinero, como lo he repetido, y qué sucede si votas a favor o en contra. Tenerlo claro, porque también tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos. Bueno, de regreso con Rick, es más que nada para los padres que están en la audiencia, que tienen estudiantes. Es un reto mantener estas habilidades en las redes, en este nuevo mundo. ¿Y cómo los padres educadores pueden guiar a estos estudiantes a navegar este sistema? Bueno, quiero decirles que ser padre hoy en día, mirando cómo la gente joven se está involucrando en las redes, está loco. Porque ¿a qué edad los niños están recibiendo un aparato electrónico? Pueden ser una edad muy joven y es un reto. Pero ¿qué significa tener esta educación cuando consumes la información? Y después, ¿cómo compartir esta información de la mejor manera? Y como padres son los modelos a seguir. Y de la manera en la que ustedes naveguen el sistema es lo que están enseñando. Entonces, solamente ser muy conscientes de ustedes cómo están obteniendo la información y qué conversaciones se están teniendo a raíz de este tema. Por ejemplo, si tú nada más estás recibiendo la información de un solo canal, entonces tú tienes que argumentar por qué solamente lo estás consumiendo de ese canal. O tú puedes argumentar el por qué crees en cierta persona que está dando la noticia. Pero esas son conversaciones importantes que se tienen que tener para mostrárselo también a los adolescentes y en realidad al mundo. Y tenemos que aprender a consumir las redes de una manera saludable. Porque muchas de las veces nos distraemos y consumimos lo que sea solamente para navegar el día, pero tenemos que pensar en otras perspectivas, otras culturas y reflexionar en lo que estás consumiendo y definitivamente apagar los aparatos electrónicos. Sí, disfrutar el día, sí te puedes ir a hacer una caminata y apagar cualquier red social y solamente conectarte con los que estás. Y así es como yo creo que se puede experimentar de una manera distinta la realidad, ir, estar presente, conectar, y la verdad así cambió mi vida, a través de estas experiencias multiculturales. Y también compartir el espacio con personas que no son igual a nosotros. Y para aquellos que están contra las cuerdas, quiero decirles que tengo empatía con ustedes. Bueno, todavía tenemos tiempo y me gustaría abrir el micrófono para recibir las preguntas de la audiencia. Así es que, quien tenga preguntas, por favor. Thank you. Gracias. Here's something that I Aquí hay algo que quiero, speaking of credible hablando sobre sources, fuentes creíbles. somebody who is Alguien que credentialed, tiene sus credenciales, que es un experto, one discipline que es un experto en cierta disciplina, their credibility, que tiene credibilidad y es un experto en el tema. discipline law. And I've seen Y a veces he visto examples where that ejemplos has worked, donde it doesn't. eso funciona.
I'll give one example. Por ejemplo, un ejemplo es, PhD. conozco una persona que tiene su doctorado, que tiene en un tema de física específicamente, Very credible research. y hace estudios bastante creíbles y bastante concisos. Pero en otro lado, Speaking of COVID and speaking of hablando de the COVID y hablando de diferentes instituciones, case that got a lot of, the media wrote a whole lot of stuff about. ha habido bastante información en la media. The doctor Un doctor who, que came out with a definitive thing, vino con there's only going to be algo about indefinido, que solamente van a haber solo 500 casos de COVID. Well, that was a case Entonces ese fue el caso en que esa experiencia falló en este tema específico, y él tenía la academia y él tenía toda la experiencia. ¿Cómo recomienda que las personas que estemos pensando sobre esto, particularmente Neil en periodismo, cómo puedes evaluar que a veces funciona y a veces no funciona? Puedo comenzar rápidamente. A veces tenemos que buscar diferentes fuentes cuando está trabajando con un periodista y él está hablando con él. O suena algo interesante, algo que suena algo que parece ser correcto. Tu trabajo es hablar con otras personas y tratar de darte cuenta cuáles son las bases para eso y que si es verdad o no es verdad. No todo tienes que tomarlo como que sea realidad o verdad. No solamente significa que tengas que ir a todas esas entrevistas tú mismo, pero el hecho que tenemos un aparato en nuestros bolsillos que nos puede dar acceso a la información, tenemos acceso a esa información, entonces también tenemos que hacer preguntas. Si algo suena increíble o fascinante, a veces hay que tratar de buscar otro punto de vista, porque tal vez no quieras solamente. Mi trabajo como periodista es tener esa información en una forma organizada para ustedes. Yo creo, para mí lo que veo más seguido es la plataforma. Tiene que ser famoso por un tema en específico. Pero por ejemplo, que llegue a ser un atleta o un cantante famoso que va a decir que va a decir un tema específico, porque tienen esa audiencia, entonces él va a dar esta información a la gente porque tiene esa audiencia. Pero a veces es un poco difícil y es un poquito complicado. Si tienes una plataforma grande que tiene seguidores, o eres un productor, un artista de cine, decir lo que tú dices y tu credibilidad que las personas mismas te están dando, también tendría que uno chequearse uno mismo y ver, para no hablar de temas que tal vez no sean 100% correctos. Y hay que también verificar si la persona que está hablando realmente tiene la información correcta y de dónde viene su información, porque puede ser que probablemente puede que su fuente no sea tan creíble como lo pensamos. Para resistir el urge de buscar credenciales o buscar, son expertos en todas las cosas, pero para contextualizarlo y para el punto que nos está dando, si eso es algo, pues, su experiencia, tienen experiencia en este tema y poder saber si creemos o no creemos en lo que está diciendo. Creo que hay otra mano por aquí. Considerando que todo tiene prejuicios y es natural y es natural de los humanos tener influencias en el mundo. ¿Cómo, considerando que todos tenemos esta predeterminación humana, cómo puede decir que alguien es creíble o no es creíble según las instituciones?
Hay este periodismo falso que estamos libres de todo prejuicio y escuchar lo que pasó, preguntarle a las personas qué pasó y escribir sobre eso. Pero si haces eso, no estás sirviéndole a nadie, simplemente estás repitiendo lo que las otras personas dicen. Ahora tenemos que la probabilidad de poner nuestras propias palabras, es menos importante ahora. Pero de una forma tienes que entender, nosotros cubrimos la educación, hablamos mucho sobre educación, entrevistamos a personas con diferentes ideas en educación, que esto debería estar en un currículum o en otro, pero no exactamente hablamos sobre la persona, sobre pensando qué es exactamente educación. Entonces, si tenemos, generalmente tenemos unos acuerdos sociales como sociedad, siempre estamos de acuerdo en muchas cosas, pero necesitamos tener educación, tenemos que tener buenos facilitadores y después tenemos que comenzar a preocuparnos cómo llegar a esos temas. Y no puedes ir a estas situaciones y sin llevar tu propio punto de vista. Estuve en una escuela. Yo tal vez no pueda estar de acuerdo con todo lo que escucho de una escuela, pero es mi trabajo de escuchar y compartir lo que otras personas lo dicen. Como cualquier otro trabajo, es hacer tu trabajo correctamente, entender lo que tu trabajo representa. Cuando escuchas a alguien que está hablando y ellos están pretendiendo de ser objetivos y darte lo correcto de algo, tal vez tienes que hacer tu propio juicio y darte cuenta. No puedes simplemente escuchar a alguien que dice que es un experto y tomar su palabra como la expertos. Y el mejor periodista te va a decir eso. Ves más y más en las organizaciones de noticias que habrá una biografía grande del reportero, que esta persona fue a esta escuela, nació acá, que entrevistó a estas personas. Nuestro trabajo es compartir sobre nosotros para que tú también entiendas las fuentes que utilizamos. Si quieres saber de quién es esa persona que está hablando, eso creo que es la mejor forma. En realidad todos somos humanos y desafortunadamente tenemos esas debilidades. Esencialmente tu pregunta, los periodistas y las organizaciones de noticias tienen problemas con esto justamente. En el medio ambiente, que es combativo. Para nosotros, personalización es una rutina. También tenemos nuestros propios prejuicios, pero también tenemos que entender, si vas a una página web, puedes ver el código de ética que tiene, cómo reportamos, dónde reportamos, de dónde conseguimos nuestras fuentes de información. Si estamos reportando sobre una persona, si tenemos las respuestas de esa persona que estamos investigando para tener sus alegaciones, y nosotros y corregir, si cometemos un error, corregimos eso. Tenemos esta información equivocada, entonces regresamos y corregimos esos temas. Todos tenemos prejuicios y todos hay formas en que tenemos que asegurarnos que cada fuente, hay fuentes que se puede, o tienen prejuicios de una forma que se puede confiar, o hay formas y pensar que estas fuentes de información que nosotros buscamos son las correctas. Eso me hace pensar que nosotros nuestro trabajo como periodistas es compartimos todo, confiamos en nosotros. Vamos al KQED, sabemos cómo ellos hacen su trabajo, cómo escriben sus historias y tienen las historias en la página web y trabajamos juntos. Tenemos información también de ellos y confiamos en lo que ellos. Si algo no suena correcto para mí, entonces desarrollas confianzas y desarrollas alianzas para tener la información correcta que necesitas. Y también es sobre tener un resumen de la información que tenemos, porque tú sabes mucho por toda la información que hay en las redes sociales. Pero también tiene que tener un filtro de inteligente para todos estos. Gracias por las preguntas.
First of all, I just want to say Primeramente quiero agradecer cuánto aprecio que estén hablando sobre esto. I know that Cal Matters Yo sé que covers Cal Matters policy. cubre política Policy can be y tried política puede ser and not that difícil interesting. y no se puede So confiar how siempre is en it todo. when ¿Cómo es so cuando many of us, particularly young people, tanto de nosotros, sobre todo todas las personas jóvenes, que se sienten pretty much entretenidas every waking minute of the day, cada minuto del with día shorter and shorter turnaround videos, con videos and cada other vez things más that cortos? I would argue stimulate. Entonces yo estaría en contra o discutiría eso, que eso es que entretiene más que educa. ¿Cómo and make ustedes, it interesting cómo ustedes to pueden engage compartir people that are política actually understanding y hacerlo interesante para que las personas más jóvenes puedan entender el contenido? or what's the plan ¿O cuál es el as a plan whole generation para una now generación entera steps into adulthood and que they ya think está they're entrando kind a of su, lost, a su vida adulta Thank you for nailing the topic. para que puedan entender estos temas? I will tell you first of all, Yo te that I diría love que what KQED primeramente does me gusta lo que by hace having this KQED, 16-person education team. que habla That sobre is su really equipo de thinking about educación, how es to que take what they do cómo and make hacer it lo as que ellos accessible hacen as y possible hacerlo to tan future accesible classes, posible to para las clases all y young folks. para los jóvenes también. We have a bad habit sometimes of Nosotros writing tenemos very un mal long stories hábito de poner historias making bastante that the largas way we communicate with people, and then expecting somebody to come to y the esperamos que alguien que website nos diga, que vaya a open nuestra up that página story and spend a large y que part of their vaya day reading. a nuestras historias y utilice gran parte de su tiempo leyendo nuestras historias. Hay algunas personas que lo hacen, pero depende de nosotros para conectarnos con las personas. Mi primer trabajo fue en el San Francisco Examiner. Teníamos una historia, nuestro trabajo era hacer la historia al final del día y luego verlos. El editor después toma nuestras historias, las edita y luego lo escribe y lo pone en el periódico. Nosotros al día siguiente hacemos lo mismo. Ahora, cuando escribimos una historia, tenemos diferentes factores, cómo escribirlo, sobre todo a las personas que queremos llegar. En estas elecciones, una de nuestras preocupaciones principales es que estamos escribiendo historias largas para explicar el tema, pero también estamos haciendo videos de un minuto en diferentes idiomas que explican. Le llamamos menos de un minuto, de un minuto a un minuto y medio, pero lo que explica el por qué estamos haciendo eso, el por qué está ahí, y utilizamos materiales educativos para hacer estos videos en las bibliotecas, en las escuelas. Y esos videos también son de múltiples lenguajes también. Especialmente compartimos las proposiciones y compartimos nuestro trabajo en toda California. Ellos hacen diferentes cosas en otros lugares, pero ahora estamos haciendo nosotros en diferentes niveles porque sabemos que muchos adultos en California tienen unos niveles de lectura menos que antes. Entonces es posible proveer estas informaciones a las personas que lo encuentran útil. Y estos son eventos que van a la comunidad, organizaciones locales, colegios, universidades. Ellos dicen y esto lo distribuyen en todo California. Tenemos eventos como este también, donde hablamos qué está en la pelota, cuáles son las propuestas para los candidatos. Depende de nosotros esperar que vengan los estudiantes a nosotros, no esperar que las personas vengan a nosotros, pero nosotros llegar a ellos, a nuestra audiencia. Ahora estamos en radio, estamos en televisión, en cada formato que podemos estar. Pero sí creo que es nuestra responsabilidad de darles la información en diferentes formatos. Solamente esperar que las personas estén leyendo, que nos reconozcan y estén leyendo nuestros artículos. Nosotros el trabajo que hacemos simplemente es increíble lo que KQED hace. Sí, es un obstáculo bastante gratis. En mi generación me enseñaban a leer. A veces ahora estamos mandando videos. Pero el departamento
utilizar todas las cosas que vienen aquí y explicar estos temas y tener y poder advocar por estos temas que también son un poquito difíciles y presentar en el escenario para las personas. Y hay diferentes medios que se interesen en lo que estamos hablando ahí, pero y compartir en un lugar seguro y luego hablar de cualquier tema que podamos hablar, porque en este punto ya hemos llegado a esos eventos sociales y compartir sus voces y compartir las voces o hacer una ilustración. Y lo principal de esto es que si compartimos estas voces con alrededor del país, entonces en Texas, en Ohio, en Chicago, en Nueva York, en San Francisco o en Menlo Park, todos comparten esa información con nosotros y eso es algo que nos importa. Yo sé que muchos jóvenes están creando temas que les importan. Esto es por qué necesitamos estos temas específicamente. Y cómo llegamos a estos puntos. Por ejemplo, en forma de que se presentan para nosotros y compartir sus opiniones y escribir un artículo sobre eso. Ellos pueden que estén utilizando eso y tal vez no lo saben utilizar ahora, pero yo siento que aprendo de ellos también, aprendo de la juventud. Y nosotros tenemos periodistas muy buenos que tienen toda la información. Y en vez de darse la gente comienza con la información y primero nosotros la analizamos. Muchas gracias. Estamos un poquito pasados el tiempo, pero va a comenzar el evento principal.